bendición que podamos estar en este día alrededor del nombre de Jesús y de su palabra. Siempre le pregunto al Señor qué cosas quiere enseñarnos, qué cosas Él quiere que nosotros tratemos en los temas de alimento espiritual. Y me llevé una grata sorpresa, porque Dios me habló de un tema, podríamos decir, un tanto controversial para el mundo no cristiano y también para el mundo cristiano, podríamos decirlo. Es un tema muy criticado, es un tema muy atacado por el diablo, es un tema bastante sensible, pero es un tema que a mí me apasiona. Y me alegré mucho cuando Dios puso en mi corazón esto. Me habló de una manera contundente, clara, precisa, y soy obediente a lo que Dios me dice. Y hoy vamos a hablar acerca del diezmo. ¿Es bueno diezmar? ¿Será que es bueno diezmar? A veces podemos considerar que la respuesta es obvia, pero vamos a estudiarlo en este día y vamos a entender lo que dice la palabra de Dios al respecto y qué es lo que tiene para nosotros esta palabra tan divina. Padre, gracias, oremos queridos. Gracias porque hoy nos tienes aquí reunidos, Dios, con un propósito divino. Hoy en el nombre de Jesús vamos a despojarnos de todo argumento y aún de todo conocimiento, de toda idea. Y si usted está por primera vez escuchando, que por primera vez entra al canal, por primera vez escucha acerca de este tema, dese la oportunidad y véalo como una bendición. Señor, gracias. Y para los que ya hemos escuchado, ya hemos leído, ya entendemos acerca del diezmo, Dios, hoy nos despojamos de todo aquello, Señor de los cielos, que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón negativo, Señor bendito. Todo aquello que hemos oído, Señor de los cielos, y que consideramos, Padre Santísimo, que es. Hoy queremos venir a ti, Señor, y escuchar tu palabra con fe. Y yo te pido, por favor, que nos enseñes, Señor, que reveles esta palabra de manera especial, que alumbres los ojos del entendimiento de cada uno de nosotros. Y prohíbo a las tinieblas robar esta palabra. Prohíbo toda oposición para que la iglesia y todo aquel que tú tienes dispuesto en el norte, en el sur, oriente, occidente, Señor de los cielos, prohíbo para que no se puedan conectar. Prohíbo en el nombre de Jesucristo. Prohíbo todo inconveniente para conectarse. Lo prohíbo en el nombre de Jesús. Prohíbo toda oposición de las tinieblas, porque este es un tema que el diablo se ha opuesto. Y en el nombre de Jesús declaro, Señor, que este tema se recibe para la gloria de tu nombre, porque hemos sido llamados a vivir una vida de bendición, una vida de victoria, una vida, Señor de los cielos, conforme a tu santa voluntad. Te adoramos y te bendecimos en el nombre glorioso y precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, queridos, hay muchos argumentos acerca del diezmo, del diezmar. Algunos argumentos negativos. Me di a la tarea de buscar argumentos negativos. Bueno, que el pastor se enriquece, que el diezmo es un robo, que el diezmo es una manifestación, digámoslo así, se usa para la desigualdad social, digamos. Es decir, que el diezmo puede representar una carga para muchas personas de bajos ingresos, que no tienen las mismas oportunidades económicas que otros sí tienen, que aquellos que pueden pagar el diezmo, porque así es que lo llaman. Que se crea una desigualdad social que puede ser difícil de superar. Ese es un concepto o un argumento negativo de por qué no. También otro argumento que hay es que hay falta de transparencia por parte de las iglesias y de los pastores. No son transparentes en la utilización de los recursos. Muchas personas no están seguras a dónde van esos dineros y si se están utilizando para una causa justa o una causa correcta, ¿no? Otro argumento es que no hay libertad, que se impone el diezmo, se obliga, que las personas se sienten presionadas y coaccionadas a hacerlo,
para entregarlo, porque si no también la culpa los golpea, ¿no? Y que hacen sentir, además, en las iglesias y por parte de los pastores, que tienen control y que es una ambición lo que se persigue con el diezmo. Otro argumento es que es utilizado para fines corruptos. Esto me sorprendió, pero bueno. Dice que algunos líderes religiosos han utilizado los fondos del diezmo para fines corruptos, pero no se aclara exactamente cuáles son o cómo lo usan con estos fines, en lugar de ayudar a aquellos que lo necesiten. Esto lo saqué del Google. O sea, de por qué muchos no diezman. Porque no es accesible para todos. El diezmo solo está disponible para las personas que tienen ingresos, recursos suficientes para poder pagarlos, dicen algunos, ¿no? Esto también genera también desigualdad en la comunidad cristiana, dicen aquí en estos argumentos, y es una posición, digámoslo así, difícil porque no tienen la capacidad para contribuir. Y así hay muchos más argumentos acerca del diezmo. Hay muchos. El enriquecimiento de los pastores, el mal uso y, bueno, tantas cosas que hay. El diezmo nosotros lo tratamos como todos los temas de alimento espiritual a la luz de la palabra de Dios. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a profundizar acerca de esto. Tenemos un enemigo y se llama Satanás. Él no quiere que la iglesia sea prosperada, porque una iglesia próspera puede ayudar, puede hacer tantas cosas buenas que el diablo no quiere que las iglesias sean prósperas. Y las que han logrado ser prósperas, que son muchas gracias a Dios, pero deberían ser más, han sido estigmatizadas y han sido puestas, Dios mío, en tela de juicio. Muchas cosas, porque a causa del diezmo. ¿Por qué? Porque el diablo quiere destruir esto. Diezmamos entre todas las cosas para demostrar quién es la fuente de nuestra riqueza. Cuando diezmamos, nosotros estamos proclamando que Cristo está vivo. Pero bueno, empezamos con argumentos controversiales, con argumentos que las personas tienen para no hacerlo. Yo escuché siempre que el diezmo era un robo. Eso lo escuché siempre. Y cuando me encontré con Jesucristo y la palabra de Dios, encontré otra cosa. Hay conflictos entre los creyentes acerca del diezmo. Y esto viene, miren chicos, está documentado por Pablo, que más o menos dice que entre el año 55 y 58 escribió acerca de esto. Y lo expone, dice que más en el año 57. En Primera de Corintios, Pablo escribe unas cartas a los corintios y habla acerca del dar, de las ofrendas, y esto es el diezmo para este pacto, para este tiempo. En 1 Corintios 9, del 1 al 14, vamos a estudiar bastantes versículos porque todos me parecieron súper importantes. Pablo defiende su apostolado, su servicio y sus derechos. Dice Pablo en 1 Corintios 9, dice, no soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor, no son ustedes mi obra en el Señor. Está Pablo defendiendo su apostolado, dice, si para otros no soy apóstol, por lo menos para ustedes sí. Sí lo soy, pues ustedes son el sello de mi apostolado en el Señor. Genial. Mi defensa contra los que me examinan es esta. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿Acaso no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O acaso solo Bernabé y yo no tenemos el derecho a no trabajar? ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? ¿Acaso digo esto según el juicio humano?
¿No dice también la ley esto mismo? Pues en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que cuando trilla. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Sí, se escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza, y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Nosotros ya tenemos en el canal temas acerca del diezmo. Y el diezmo, no, muchos dicen, no, es que esto es ley. No, queridos, el diezmo está desde antes de la ley. Abraham diezmó y Abraham no pertenece a la dispensación de la ley, sino de la promesa. Entonces, si Abraham diezmó, Abraham, Isaac y Jacob diezmaron, no tienen nada que ver con la dispensación de la ley. Esto no se instituyó como una ley. Y aquí Pablo está diciendo, ¿por qué sí citó la ley? Porque precisamente estaba hablando al pueblo que él estaba evangelizando, que no solamente eran judíos, también eran gentiles, muchos como nosotros. Dice en el verso 11, si en ustedes sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de ustedes cosechemos lo material? Si otros tienen este derecho sobre ustedes, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho, dice Pablo, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al evangelio de Cristo. ¿No saben que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo y los que regularmente sirven al altar del altar reciben su parte? Así también ordenó el Señor que los que proclaman el evangelio vivan del evangelio. Entonces, muchas personas cuestionan, y miren, para no irme a los que no son cristianos, ellos pueden cuestionarlo, no conocen la palabra de Dios, no estudian la Biblia, tienen muchas ideas, pero la palabra de Dios para nosotros, los que hemos reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, y los que creemos que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. La Biblia es la que nos enseña, la que nos muestra el camino, y la voz de Dios, aquí dice específicamente que los que proclaman el Evangelio, vivan del Evangelio. ¿Y de qué manera van a vivir? No es porque el dinero llegue por el viento, sino precisamente por nuestros diezmos y ofrendas. Y hay en este momento muchas situaciones, bueno, esto ha venido desde hace mucho tiempo, situaciones en que muchas iglesias están cerrando precisamente porque no tienen recursos y los pastores están yendo nuevamente, dejaron su labor pastoral por ponerse a trabajar nuevamente, a trabajar en cosas seculares, porque no quiere decir que enseñar la palabra no sea un trabajo, es bastante, es dedicación, es tener esa vocación, es de verdad, es bastante trabajo el que tiene un pastor, me consta, lo he vivido. Y he estado rodeada siempre de personas, de pastores que se dedican a esto. Pero muchos han dejado, ahora con la pandemia muchísimo más. Y podríamos decir que un golazo que metió Satanás. ¿Por qué? Porque sencillamente esto hace que se cierren iglesias. Y podríamos decir que se pierdan oportunidades. La iglesia está porque la sociedad lo necesita. Nosotros lo necesitamos. Necesitamos congregarnos. Nosotros somos como iglesia la solución para este mundo. Nosotros como iglesia somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Nosotros como iglesia somos los que tenemos el poder de Dios para sanar, para echar fuera demonios, para liberar, para dar un ejemplo en medio de esta sociedad tan perdida. Esos somos nosotros como iglesia. Pero no viven del viento los pastores. Es necesario que vivan del evangelio. Pero bueno, todavía hay más. Pablo sigue hablando, Filipenses 4 del 15 al 20. A mí me fascinó. Le pedí a Dios que me dijera, Señor, no quiero hablar lo mismo que he hablado en otros temas.
Y Dios me llevó a estos pasajes. ¡Wow! Yo fui la más sorprendida porque aunque los conocía de antes, me fueron abiertos los ojos de mi entendimiento y comprendía que era el Espíritu Santo quien me estaba guiando. Esto es una cosa divina. Dice, y ustedes mismos también saben, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solo ustedes. Imagínense esto, Pablo viviendo las mismas afugias que muchos están viviendo ahora. Ninguna iglesia compartió con él en cuestión de dar y recibir. ¿Qué hizo Pablo? Pablo lo dejó todo por empezar su apostolado. ¿Y de qué iba a vivir? Pues se supone que iba a vivir de las contribuciones que daba la misma feligresía. Trae tanta transformación el recibir la palabra de Dios, el que una persona se arrodille y busque la presencia de Dios para traernos a nosotros un mensaje divino. Es tan divino y traer salvación a otros. Estamos en los últimos tiempos, queridos. Se aproxima la venida de Cristo. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Que la iglesia crezca y se multiplique. Eso es lo que queremos. Pero se necesitan recursos. Y mira lo que dice Pablo. Porque aún a Tesalónica enviaron ustedes, ¿no? Dádivas más de una vez para mis necesidades. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en su cuenta. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado. Fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Así define Pablo las ofrendas monetarias que recibió. Fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Diezmar es agradable a Dios. Dice, y mi Dios proveerá a todas sus necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este es un versículo que siempre he proclamado y le digo a la gente, declárelo, mi Dios pues le suplirá en todo lo que le falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero ¿saben una cosa? Hay un requisito. Pablo lo declaró, ¿por qué? Porque esta fue la iglesia que le contribuyó. Era una iglesia que sembraba financieramente. Dios le va a suplir en todo lo que le falta conforme a sus riquezas en gloria en Jesucristo. Pero es necesario ofrendar, es necesario dar a la iglesia. Segunda de Corintios 8, del 1 al 24. Este es largo, pero muy interesante. Dice, habla acerca de la generosidad cristiana. Y aquí hay algo muy importante. En el pasaje anterior, en los pasajes que leímos que ninguna iglesia compartió en cuestión de dar y recibir, ¿cierto? Al principio. Y Pablo también aquí manifiesta toda su defensa, defiende su apostolado y dice que tiene derecho a recibir. Y en 2 de Corintios 8 habla acerca de la generosidad. Dice, ahora hermanos, les hacemos conocer la gracia de Dios que ha sido concedida a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su extrema pobreza abundaron en las riquezas de su generosidad. Esta iglesia de Macedonia es la iglesia de la que habla Pablo, que le enviaron dinero y que estaba muy abastecido, había podido resolver todas sus necesidades. ¿Saben qué iglesia era, queridos? Una iglesia en extrema pobreza. Y no estamos hablando de una iglesia como institución, estamos hablando de las personas que se acercaron a ofrendar a Pablo cuando él llevó el mensaje de Jesucristo y de la gracia que es Cristo, de la salvación. ¿Cómo estaban ellos? En extrema pobreza. Extrema pobreza. Uno de los argumentos negativos que hay es que la gente no diezma porque lo consideran
que es una desigualdad social, como una persona que se gana solamente el salario mínimo va a diezmar. Y aquí hay algo espectacular, voy a contar un testimonio de una persona que vivía en extrema pobreza. En extrema pobreza. Esto no es una cosa que me saqué debajo la manga, no, esto me lo contaron esta semana y fue súper agradable haber escuchado este testimonio. Y esta persona, una señora, trabajaba lavando ropa, 3 hijos, una situación económica caótica, el mismo concepto acerca del diezmo. Unos ladrones, ¿yo por qué voy a diezmar? Mira lo que decía ella, ¿yo por qué le voy a diezmar si el pastor se viste mejor que yo? Yo no tengo para darle esa camisa a mis hijos cuando el pastor está luciendo mejor que yo y que mis hijos. No, yo tengo que utilizar estos ingresos para esto. Y decía, ¿y el 10%? No, por favor. Me dijo que en ese momento se ganaba 5,000 pesos con las lavadas. Y ella decía, eso por un lado. Y por otro lado se ganaba en su salario 90,000 pesos en ese momento. En total se ganaba 90,000. Entonces, todo el diezmo eran 9,000 pesos. O sea, era como si no fuera a lavar, más o menos ella hacía esas cuentas. Y resulta que conoció del Señor y en ese tiempo ya empezó a ir a la iglesia, pero ella tenía en su mente que pues no tenía por qué diezmar y ofrendar. Y entonces duró así varios años, 5 años, su jefa, la donde ella lavaba, le pagaba los mismos 5,000 pesos por la lavada. Siempre. Y alguien le dijo, ¿y usted se va a pensionar con el mismo sueldo toda la vida? 5 años con el mismo valor. No había más, supuestamente, y decidió hacerlo de esa manera, aceptarlo de esa manera. Y un día dijo, ¿sabe qué, Señor? Voy a aceptar. Quizás hicieron un desafío de que diezmara o leyó la Biblia. No, ese pedacito no me lo contó, pero un día dijo, voy a diezmar. Recordemos que se ganaba 90,000, ¿no? Dijo, lo voy a hacer. Y empezó a diezmar 1,000 pesos. Dijo, no voy a dar 900, voy a dar 1,000 pesos. Eran 9,000, perdón. Y dijo, voy a dar 1,000 pesos. Y empezó a dar sus 1,000 pesos, los 1,000 pesos. Empezó. Dice que un día su jefa, la de la lavada de la ropa, la llamó y le dijo, mi esposo me dijo que le aumentara el salario. De 5,000 pasó a 7,000. Después la volvió a llamar y le dijo, mi esposo me dice que le aumente otra vez, que le aumente. Y le volvieron a aumentar. Y ella dijo, como que esto del diezmo sí funciona. Y era una persona en extrema pobreza. No podía soñar con una casa, no podía soñar con darle estudio a sus hijos más que lo estrictamente necesario. Y empezó a diezmar y empezó a hacerlo. De extrema pobreza, les voy a decir, educó sus 3 hijos en colegio privado, que era bien difícil, pero les dio estudio en el colegio privado. Se compró un terreno y edificó una casa que yo creía que era de 3 pisos. No, me aclaró que son 4 pisos. ¿Cómo? De la extrema pobreza salió. Pero ¿dónde estaba la pobreza, amigos? Estaba aquí en la mente. Porque sentimos que es algo desigual que una persona que solo se gane un poquito deba diezmar o lo haga. No. Miren, les voy a leer acerca de lo que decía Jesucristo con respecto a la extrema pobreza, a las personas que no tienen. Lucas 21, del 2 al 4 dice, y vio también una viuda pobre, dice, una viuda pobre, que echaba allí sus 2 pequeñas monedas de cobre. Y dijo, en verdad les digo que esta viuda tan pobre echó más que todos ellos,
porque todos ellos echaron en la ofrenda de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para vivir. Esto es divino, queridos. Esto es espectacular. ¿Quién vio esto? Lo vio Cristo. Cristo, juez justo, estuvo aquí en la tierra. ¿Ustedes creen que hubiera permitido que una viuda pobre ofrendara? Porque junto a ella estaban ofrendando también los más ricos. Él no vio desigualdad social. ¿Saben qué dijo? Ella dio más. ¿Por qué? Porque ella dio todo lo que tenía. Cualquiera diría, por favor, no lo haga. Pero saben, no les negó la bendición de dar. No le negó la bendición de dar. Tan parecido la situación actual con la época de Cristo. Esta señora decidió dar de donde no tenía y empezó a vivir una vida de prosperidad que en la actualidad todavía la vive. Entonces, si Cristo no lo impidió, ¿quiénes somos nosotros para impedirlo? Pero hay un enemigo que sí lo ha impedido y que le ha dado la peor de las famas al diezmo y a la ofrenda, y se llama Satanás. Él se ha encargado de darle la fama que no corresponde. Y muchos caímos y creímos en algún momento acerca de eso. Pero es tiempo de que nosotros empecemos a vivir una etapa diferente. Sigamos con 2 Corintios 8, que vamos hasta el verso 24. Leí acerca en el verso 2 de la extrema pobreza. El verso 3 dice, porque doy testimonio, dice Pablo, de que espontáneamente han dado de acuerdo con sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. ¿Cómo se debe dar, queridos? De manera espontánea. Si se sienten coaccionados, no lo hagan, porque esto viene del Espíritu. Ellos lo hicieron espontáneamente y estaban en extrema pobreza. ¿De dónde vino ese sentir? Del Espíritu. Se despojaron de su pobreza y decidieron dar de lo que tenían. Esto es divino. Dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos la gracia de participar en la ayuda para los santos. Y superando lo que esperábamos, se dieron primeramente ellos mismos al Señor y a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que así como ya había comenzado, también llevase a cabo esta gracia entre ustedes. Por tanto, así como abundan en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda diligencia y en su amor para con nosotros, abunden también en esta gracia. Queridos, no es solamente amar a los pastores, creer, tener fe. Uy, qué buena predicación. ¿Saben una cosa? Aquí Pablo dice que abundemos también en esta gracia. ¿Y saben cuál es la gracia? Es la gracia del dar. Del dar. No tengamos miedo, vamos a hacerlo. Dice, no hablo como quien manda, sino para poner también a prueba por la eficacia de otros la sinceridad de su amor. Porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico por amor de ustedes se hizo, o de nosotros, se hizo pobre, para que ustedes con su pobreza fueran enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto les conviene a ustedes que desde el año pasado tomaron la iniciativa, no solo para hacerlo, sino también para quererlo hacer. Viene del Espíritu. La iniciativa viene del Espíritu. Debo disponer mi corazón. Debo hacerlo. Dice, ahora pues, lleven al hecho, llevan el hecho a su culminación, para que conforme fueron prontos a querer, así lo sean para cumplir, conforme a lo que tengan. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Hubo un pueblo que quiso dar. Y está diciendo aquí, no solamente es el querer, sino que también lo hagan. Dice, conforme a lo que tienen. No es más allá, no es que ustedes vayan y hagan un crédito para poder diezmar. No, eso la Biblia no lo dice. La Biblia no dice que nosotros demos de una manera desordenada. Miremos, dice, porque si primero se tiene dispuesta la voluntad, se
según lo que uno tenga, no según lo que no tenga. Esto es espectacular, la Biblia es re clara, dice, si primero se tiene dispuesta la voluntad. Y aquí el diablo ha hecho ochas y panochas. ¿Por qué? Porque ha cerrado. O sea, ha cerrado porque el diablo no cierra mi voluntad, pero sí actúa de tal manera, me da tanta información, me convence que yo cierro mi voluntad para no hacerlo. ¿Por qué? Porque el hacerlo trae una bendición extraordinaria. Y aquí dice algo Pablo, dice, si primero se tiene dispuesta la voluntad. ¿Qué tan dispuesto está usted? ¿Qué tan dispuesto está a dar? Y ahorita más adelante voy a tocar voy a decir algo que suena muy fuerte. Pero bueno, dejémoslo para su momento. Pero yo le pregunto, ¿qué tan dispuesta tiene su voluntad para dar? ¿Hay predisposición? Es por lo primero que hay que orar. Listo, dice, pero no digo esto para que haya para otros alivio y para ustedes estrechez. No es que el dar se convierta para ustedes y para mí en una estrechez. Dice, sino para que haya igualdad. En este tiempo su abundancia supla lo que a ellos les falta para que también la abundancia de ellos supla lo que a ustedes les falta, a fin de que haya igualdad. Miren, ¿qué nos falta? Quizás digamos, nos hace falta fe, nos hace falta conocer acerca de la voluntad de Dios, acerca de lo que dice la palabra de Dios. Vamos a la iglesia, nos sentamos y recibimos un mensaje que transforma nuestras vidas, que limpia nuestras vidas, que nos levanta, que nos alegra, que nos hace ser libres. Salimos sin esa pesada carga tan horrorosa. ¿Ellos qué hacen? De su riqueza nos dan a nosotros para que nosotros de lo que tenemos demos. Eso es lo que básicamente dice aquí la palabra de Dios. Para que también la abundancia de ellos supla lo que a ustedes les falta, a fin de que haya igualdad. Esto es recíproco. Yo recibo de la iglesia y la iglesia recibe de mí. Diferentes cosas, pero recibimos de la iglesia. Como está escrito, habla aquí cuando lo del maná, el que recogió mucho no tuvo más y el que recogió poco no tuvo menos. Y aquí viene lo que es, digamos, el tema más fuerte y álgido que muchas personas dudan. Hablo de la iglesia. No estoy hablando solamente de los que no están en la iglesia. Los que no están en la iglesia, pues no diezman. Los que no se congregan, los que no tienen la palabra de Dios, muchos, no diezman. Algunos, pues quizás lo harán, no lo sé. No puedo generalizar y no puedo asegurar esto. Pero nosotros como iglesia tenemos esta responsabilidad tan grande y más que responsabilidad es esta bendición tan espectacular. Porque algunos dicen, la verdad es que no lo hago porque no sé qué va a pasar con estos dineros. Y miren lo que dice aquí la palabra de Dios, esto me fascinó. Dice, gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por ustedes. Dice, y no solo esto, sino que también ha sido designado por las iglesias como compañero de viaje para llevar esta expresión de generosidad que es administrada por nosotros, para gloria del Señor mismo y para mostrar nuestra solicitud, evitando que nadie nos desacredite con respecto a este abundante donativo que administramos. Pablo recibía bastante, pero dice aquí que ellos administraban el dinero y que ellos lo hacían delante de ¿quién? Delante de Dios. Y que lo hacían con toda solicitud, evitando que los desacrediten con respecto a lo que era lo que ellos habían recibido. Y yo les voy a decir algo. Chicos, si ustedes están yendo a una iglesia donde no confían en la administración de los recursos, donde no confían en lo que está haciendo el pastor, donde no confían en los que están administrando, no tienen que estar en esa iglesia, considero yo, porque están en
en desigualdad, o sea, están, en desunión. Yo tengo que estar en una iglesia donde confío, donde sigo la visión de esa iglesia, la misión de esa iglesia. Confío en la honestidad de los pastores, porque ¿cómo me voy a sentar a escuchar una palabra si yo en mi corazón no estoy confiando? Ahí tenemos que tomar una decisión y suena durísimo, pero no calentemos más esa banca, sino que estemos en el lugar donde realmente nosotros confiamos. Es que me tocó porque es la más cercana, eso no es una respuesta. Hay muchas iglesias, congregaciones cristianas bien administradas y hoy día hay otra cosa maravillosa y es que, bueno, siempre las iglesias deben tener personería jurídica, deben legalizarse, deben tener cuentas y a las iglesias se les ve el progreso. Se les ve cómo crecen, cómo nos dan alimentación espiritual, cómo ofrecen cursos donde se paga estrictamente lo necesario. No podemos considerar que la iglesia es un lugar de beneficencia únicamente, pero sí le vemos el crecimiento, la abundancia. Si ustedes no confían, no tengan temor, pregúntenle al Señor, ¿a dónde me voy? Porque no confío en estos administradores. Y se va para donde sí confíe. Pero no deje de hacerlo, porque está la desconfianza. No, no se lo permita. Dice el verso 21, porque procuramos que las cosas sean honestas, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Yo también creo en esto. Y no puedo asegurar que todos los recursos que nosotros con mi esposo hemos sembrado hayan sido bien manejados, pero en nuestro corazón creemos que fueron bien manejados. Y si no fueran, ellos darán cuenta delante de Dios. No me corresponde a mí. Yo lo hice creyendo en el Señor y en la buena administración. Porque declaro esto, que procuran que las cosas sean honestas. Dice, y enviamos con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado muchas veces por ahora, pero ahora mucho más, por la mucha confianza que tienen ustedes. En cuanto a Tito, él es compañero mío y empieza a contar lo que es Tito. Y por qué él había sido elegido. Pero hay algo que está ocurriendo quizás en las iglesias y nosotros tenemos que velar por ello. Nosotros tenemos que, no tanto velar, queridos, nosotros tenemos que reaccionar frente a eso. Dispongamos nuestra voluntad. Es una bendición enorme. Somos libres para sembrar. Miren lo que dice 2 Corintios 9, del 6 al 12, dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Y dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. O sea, yo lo debo hacer como lo propuse en mi corazón, no coaccionada, no presionada, no por una emoción, sino que salga del corazón, viene del espíritu. No de mala gana, ni por obligación, sino cómo lo tengo que hacer yo, espontáneamente y libremente. Entonces también podemos decir, ¿no? Y fresquearnos y decir, cuando me llegue la espontaneidad, cuando a mí me parezca. ¿Saben una cosa? Yo me quedo con el 6. El que siembra escasamente, recoge escasamente. Yo, cuando escuché acerca del diezmo, se los he contado muchas veces. Yo creí en lo que decía la Biblia. Y yo dije, yo quiero eso. Yo quiero sembrar bastante y recoger bastante. Y resulta que la recogida, o sea, para uno, digamos, 500 es bastante. Para Dios, 5,000. Entonces, yo di 500, Él me devolvió 5,000. ¿Sí? ¿Me hago entender? Las cuentas de Dios no son nuestras cuentas. Con mi esposo hemos vivido cosas extraordinarias.
extraordinarias. Pero nos hemos propuesto, digamos que no nos hemos propuesto, Dios ha movido nuestra voluntad para dar. Y le oramos al Señor, ¿dónde quieres tú, Señor, que nosotros diezmemos y ofrendemos? ¿Dónde quieres tú? Y lo hacemos de manera espontánea, de manera libre, con alegría y con gozo, pero no retenemos. ¿Por qué? Porque nosotros queremos seguir recibiendo. Y vemos las oportunidades para dar, porque el Espíritu Santo las muestra. Hay algo que está aconteciendo o que ha acontecido desde hace mucho tiempo, y es que hasta el 30% de la iglesia diezma, considerando que son bastantes los diezmadores. Ese es un porcentaje muy pequeño, mis amigos. Que el 70% de la iglesia no diezme es un porcentaje muy alto. Pero ¿saben una cosa? O diezmar o ofrendar. Le decimos diezmo porque así fue instituido, digamos, el 10%. En el Nuevo Testamento Pablo habla del dar, de la gracia, de la bendición de dar. Consideramos que lo mínimo es el 10%, de ahí en adelante lo que quiera. Pero muchos no lo hacen. Y también hemos visto que hay una iglesia que se ha estancado. Y hablo de una iglesia que se ha estancado, son muchas personas estancadas financieramente. ¿Por qué? Por la cantidad de cosas, argumentos y sí, conceptos equivocados. Muchos conceptos equivocados. La actitud correcta para sembrar es como propuso en mi corazón, no sintiéndome obligada ni de mala gana. Porque dice aquí la Biblia, que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. ¿Cómo nosotros debemos dar? Con alegría, siempre viendo que estamos dando en obediencia a lo que dice la palabra de Dios. Si usted se pone a pensar en lo que van a hacer con ese dinero, pues sencillamente quizás el diablo también nos puede ayudar un poco ahí, y es a pensar en una cantidad de cosas que tal vez no son ciertas. ¿Para qué diezmamos? Bueno, para esto, teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundemos para toda buena obra. Ahora usted dice, bueno, no tengo trabajo. No tengo de dónde dar. Y esa es una circunstancia válida, es su realidad. Pues les quiero decir, también descansemos. Mire lo que dice la Biblia. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará su sementera y aumentará la siega de su justicia. Serán enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. ¿Quién suministra la semilla? Dios es el que da semilla al que siembra y pan al que come. Si usted quiere dar, tranquilo, Dios le va a dar su semilla. Con mi esposo lo hemos visto muchas veces. Hemos querido dar cosas que son muy costosas y Dios nos ha provisto, pero lo mejor, Dios nos ha vuelto a dar eso. Es decir, Dios nos ha devuelto, en otras palabras, y no lo hicimos con esa intención. Bueno, Señor, devuélvame multiplicado lo que acabamos de dar. No, cuando yo doy con alegría, me olvido de lo que di. Me olvido. Y creo en lo que dice la palabra de Dios. Dice la Biblia que el Señor es el que nos da la semilla. ¿Qué quiere usted dar? Crea en eso. Escuchamos a veces, que la iglesia necesita esto, que aquello, que lo otro. Señor, yo quiero dar. Yo te pido que me ayudes. Dios da provisión, le regalan, se encuentra, le sale el trabajo, lo que sea, porque es que la semilla viene de parte de Dios. ¿Por qué creen ustedes que el diablo se opone para que nosotros diezmemos? La respuesta está en Malaquías 3, del 10 al 12 dice, traigan todos el diezmo, llamemos la ofrenda o el diezmo al alfolí, es decir, al lugar
donde se debe llevar en la iglesia, para que haya alimento en mi casa. Dios está hablando de ¿cuál casa? La casa de Dios. La de los pastores, esa. Dice, y miren, nombra primero esto, porque también, no sé si ustedes recuerdan ese pasaje de Elías y la viuda de Sarepta, y le dice el Señor, váyase, que he designado una viuda para que le dé comer, y se encuentra la viuda recogiendo palos para hacerse un pan y comérselo y dejarse morir ella y su hijo. Y se encuentra Elías con esa viuda y le dice, bueno, vaya, con eso que tiene, hágame el pan primero a mí. ¿No les parece eso injusto? ¿No le parece eso salido de los cabellos? Pero ¿saben una cosa? Eso nos enseña que primero el Señor. ¿Y saben qué ocurrió? Esa viuda no le faltó de ahí en adelante nada y tampoco se murió. No le faltó pan. No le faltó absolutamente nada. Ella tenía argumentos válidos y sólidos. Viudas en extrema pobreza en ese momento. Una viuda estaba completamente desvalida, no tenía quien respondiera por ella, ni quien hiciera algo por ella. Pero Dios le envió la oportunidad de sembrar. ¿Ven? Dios da la semilla. Tenía para hacer el pan del profeta. ¿Y ella qué hizo? Le pudo revirar, le pudo haber dicho cosas, le pudo argumentar. Le dijo, bueno, está bien. Y de ahí en adelante, la viuda en esa situación de escasez, de pobreza que se vivía en ese momento, no solo ella, sino todo el mundo en ese momento, en ese tiempo, a ella no le faltó nada y tampoco se murió. Siempre tuvo. ¿Pero a quién le dio primero? Podríamos decir a la iglesia. Parece incoherente, pero eso fue lo que hizo Abraham cuando recibió. Dijo, voy a darle. Jacob hizo el super negocio con el Señor. Si me cuidas, me vuelves a traer, me das, me ayudas con mi familia, me sostienes, me guardas de la enfermedad. Jacob hizo el negociazo. El diezmo apartaré para ti. Y el tipo diezmo, repróspero el hombre. Pero es conocer lo que Dios sí puede hacer y darle el lugar que le corresponde. No miren a los pastores, miren la palabra de Dios. Lo que está escrito, esa es la verdad. Y mira aquí dice esto. ¿Por qué el diablo se opone? Dice, para que haya alimento en mi casa. O sea, el diablo no quiere que los pastores tengan alimento. Que la iglesia y los que viven de la iglesia tengan alimento. ¿Por qué? Pues porque la iglesia trae salvación. Él quiere que se vayan al infierno junto con él. Muchos, más de lo que nos imaginamos. Y la iglesia es quien está llevando la palabra de verdad, de salvación, de libertad, de ayuda en estos tiempos tan difíciles. Y siempre ha sido así. Entonces es un opositor. Dice, y pónganme ahora a prueba en esto, dice el Señor. Si no, les abriré las ventanas del cielo y derramaré para ustedes bendición hasta que se sobreabunde. Está escrito, y esta fue la palabra que a mí me cautivó. Yo quería cielos abiertos, ventanas abiertas y que la bendición del cielo cayera sobre mi vida. Estoy hablando financieramente. Y eso se llevó a cabo. Se demoró un tiempito, porque mi corazón necesitaba ser formado. Tal vez usted diga, ay, pero yo diezmé y me fue peor. Sí, el diablo se opone. Nuestro corazón es probado. Yo fui firme, gracias a Dios. Yo creí en esta palabra. Y yo decía, Señor, si está escrito, es para mí. Y tú no te equivocas con esto. Pasé muchas afugias, mucha oposición, muchos consejeros equivocados que Satanás mandaba. Muchas situaciones controversiales, como que me robaran pero eso no les va a pasar a ustedes, chicos. Ya no prohíban eso a Satanás. Yo en ese momento no sabía. Me robaban la liquidación, no me pagaban el sueldo a tiempo y muchas otras cosas. No, ya aquí en el canal usted encuentra temas donde se puede defender. Yo no sabía defenderme. Sin embargo, permanecí firme. Y esta palabra se cumplió porque Satanás no está por encima de la palabra de Dios. Satanás sabe que la palabra de Dios en Cristo es sí y amén y se cumple.
y fueron abiertos los cielos y hubo sobreabundancia y la sigue habiendo. No se detiene esa lluvia, no se detiene. ¿Por qué? Porque Cristo está por encima. Dice, derramaré para ustedes bendición hasta que sobreabunde. Dice, por ustedes reprenderé al devorador. Y miren esto que nos acostumbramos. El devorador, ¿qué es? El que daña los electrodomésticos, el que me enferma, el que hace que los recibos lleguen más caros, el que hace que las cosas se dañen rápido, el que hace que hayan pérdidas. Ese es el devorador, pero nos acostumbramos a tapar aquí, tapar allí. Sumen, queridos, no, muchísimo más del 10%. Sumen y se darán cuenta. Por eso Satanás se opone, porque tiene la puerta abierta. ¿Para qué? Para devorar. Porque él actúa bajo el derecho legal. ¿Cuál es el derecho legal que usted tiene cuando diezma y ofrenda? Que usted va a recibir más. ¿Sí? El derecho legal. Cuando usted no lo hace, el derecho legal lo tiene Satanás, es decir, devorador, a comer lo que el otro tenía que dar. Dice, por lo menos tengo derecho al 10%. Y como es Satanás, que en él no hay misericordia, no hay nada bueno, no es el 10, es el 20, es el 30, es el 40, no sé cuánto más, pero sume y se dará cuenta que ese devorador no fue detenido. Esto es una promesa para nosotros, la iglesia, para los que diezmamos y ofrendamos. No les estoy metiendo miedo, porque Cristo está por encima del diezmo y la ofrenda. Cristo es divino. Es maravilloso, pero Él quiere darnos más. Pero esto está escrito para que nosotros no lo ignoremos y no ignoremos las maquinaciones de Satanás. Por eso se opone tanto a que nosotros diezmemos y ofrendemos. Dice, reprenderé al devorador para que no les destruya los frutos del suelo, ni su vida en el campo sea estéril. Dice, ¿quién dice esto directamente? El Señor de los ejércitos, Dios Padre. Uy, qué divino esto, dice. Y todas las naciones nos llamarán bienaventurados, porque serán una tierra de delicias, dice el Señor de los ejércitos. Y no arrancado, disque cristiano y perdido, no se le ve nada, no se le ve fruto, no se le ve esto. Eso es lo que quiere Satanás, lo que decía Pablo, desacreditarnos y desacreditar la palabra. No es por los pastores, mis amigos, es por lo que está escrito. Es por lo que está escrito. Y si Dios dijo, dice que le dio los levitas, cuando la ley le dio todos los diezmos para que fueran administrados por los levitas. A ellos no les dieron tierras, a ellos les daban el diezmo de lo que el pueblo estaba entregando. Ellos eran los administradores, los sacerdotes. Esto Dios le puso un orden y aquí específicamente lo dice. Y Pablo también nos lo aclaró. Este es un tema que la gente no quisiera oír. ¿Por qué? Porque es que cuando nos tocan el bolsillo, pues están tocando pues nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, todo el esfuerzo que hacemos para llevar a cabo una actividad. Entonces, mis amigos, no nos gustan que nos toquen el salario, no nos gustan que nos toquen el bolsillo, perdón. Pero ¿saben una cosa? Esta es la forma que nosotros tenemos de reconocer que Jesucristo está vivo. Porque cuando yo diezmo y ofrendo, la palabra de Dios seguirá creciendo y multiplicándose. Y esto es lo más tremendo. Se diezma más o menos el 30% menos de la feligresía está diezmando. Pero ese 30%, bastante prosperados, bien, sin devorador. Pero el enemigo está haciendo con el 70% que vivan afugias y situaciones. Muchos porque dan de mala gana. Muchos porque no lo han propuesto en el corazón, sino porque tocó. Muchos porque vamos a hacerlo porque, o no lo hago este mes, no, porque tengo muchos gastos. Saben, queridos, solo lo debemos hacer en el Espíritu, con la convicción de lo que aquí está escrito,
es de bendición para nuestra vida. ¿A mí qué me movió? Me movió la promesa de la palabra de Dios. Me movió lo que dice la palabra de Dios y en ella es que yo creo. Hay un propósito. Dios quiere prosperarnos. Dios desde el principio de la creación, ¿qué dijo? Multiplíquense, crezcan, fructifiquen, gobiernen, enseñoréense, ¿cierto? De lo que Dios hizo. Eso es necesario. Ese es el deseo de Dios. Ahora hay otras cosas importantes. Debemos sembrar, debemos dar lo mejor. Desde el principio de la creación, a Dios no le gustó la ofrenda de Caín porque no era una ofrenda agradable, no escogió lo mejor para darle a Dios. Cuando usted le está dando de su dinero al Señor, ¿saben ustedes qué le están dando? Le están dando su esfuerzo, su dedicación, todo lo que usted hizo para conseguirlo. Eso es agradable a Dios. Que nosotros demos la mejor oveja, la más engordada. Con mi esposo no teníamos prácticamente nada, pero queríamos ser los número 1 en diezmar. Queríamos ser los diezmadores, los que más diezmábamos en la iglesia. Era un propósito que queríamos, que queríamos que se llevara a cabo. Pero no era porque estuviéramos compitiendo a ver que este da más, porque quién va a saber, era una iglesia a nivel nacional, ¿cómo voy a saber yo quiénes eran los que más diezmaban? Pero nosotros queríamos dar más y más, más y más, más y más. Y Dios lo hizo. Dios se encargó. Eso es algo extraordinario. Que su voluntad, que su vida sea movida para esto. Dios nos prospera con el propósito de engrandecer, de añadir a la iglesia, ¿cierto? De que nuestro diezmo y nuestra ofrenda lleven salvación. Eso es lo que trae. Salvación de vidas, de matrimonios, salvación, libertad y todo lo que nos imaginemos. Eso es una cosa maravillosa. No nos perdamos este privilegio. No nos perdamos de esto tan grande. Se trata de un propósito más grande. Desarraigue de su mente, de su corazón, de su voluntad, esos conceptos equivocados que tenían. Yo me acuerdo a mi hermano, en alguna oportunidad, muchas oportunidades, mi hermano me llamaba de la olla, estaba mal, súper mal, y con hijos ya. Me decía, usted no entiende lo que es tener 2 hijos y comprar pañales. Yo le dije, sí, es verdad, yo no lo entiendo. Pero lo que sí entiendo es lo que dice la palabra de Dios, hermanito. Diezme y ofrende y el Señor le dará. ¿Saben una cosa? Testimonios extraordinarios de él. No debe. Siempre compran las casas a 30 años. Ya pagó su casa en menos tiempo de lo que nos imaginamos. Dios le ha dado estrategias. Se ha vuelto administrador de los recursos. Y en estos días, esta semana me llamó por eventos del cumpleaños y me contó algunas situaciones. Le pregunté, hermano, ¿está diezmando? A todos mis hermanos generalmente les pregunto, ¿está diezmando y ofrendando? Me dijo, sí, estoy diezmando. No dejó de hacerlo. Cuando le fue revelado, cuando le fue mostrado, cuando se dio cuenta que sus matemáticas y sus finanzas no se multiplicaban por lo que él hiciera, sino por la gracia poderosa y maravillosa de Dios. Queridos, este es un privilegio divino. Este privilegio es para la iglesia. Usted tiene el privilegio de hacer que muchos, a través de sus contribuciones, sean salvos y reciban salvación y vida eterna. Nosotros no sabemos, yo no sé cuántos han podido ser salvos, pero yo sí sé que la iglesia lleva salvación. Quizás el Señor tiene el número, no lo sabemos, pero lo que sí sé es que soy inversionista del reino de los cielos y quiero dar más, porque yo también quiero tener más. ¿Sí? Está escrito y no nos debe dar miedo ni temor decirlo. Si está escrito en Cristo, las promesas son sí y amén. Dios quiere que usted sea prosperado.
Revisemos cada uno de estos argumentos. Y ahora yo les pregunto, ¿es bueno diezmar? Así empezamos y así terminamos. ¿Es bueno diezmar? Mis amigos, claro que sí. Pero el diablo no quiere que usted lo haga. El mundo no quiere que usted lo haga. Y saben, su carne no quiere que usted lo haga. Pero Dios sí quiere que usted lo haga. Dios lo quiere prosperar, sobreabundar y dar. Es tiempo de que empecemos y de que miremos el propósito más grande. Estamos llevando salvación y vida eterna. ¡Ay, qué cosa tan divina, queridos! ¡Qué cosa tan extraordinaria! Eso es lo mejor. ¿Qué les parece, mis amigos? Vamos a orar y que sea el Señor llevándolos y movilizando su voluntad para hacerlo de la manera correcta, con alegría, con gozo, desarraigando de su mente y de su corazón esos argumentos falsos, no haciendo cambalaches. ¡Ay, eso no lo dije! Pero que no me quiero ir sin decir esto. Es que yo diezmo dándole a mi mamá. No, mijo, o sea, no, queridos. Yo diezmo a la iglesia y honro a mi mamá. La honra de los padres trae otra bendición extraordinaria. Seremos de larga vida sobre la tierra y todo lo que hagamos nos va bien. Pero yo no puedo coger el diezmo y entregárselo a mi mamá. Eso es otra cosa completamente diferente. Se diezma a la iglesia para que haya alimento en la iglesia, en la casa de Dios. Y por otra parte, no dejo de darle a mi mamá lo que le corresponde, ¿sí? O a mi papá. O quiero ayudar a mis hermanos. Quiero ayudar a las personas que tengo alrededor. No lo dejen de hacer, eso también es una bendición. Pero lo primero es a la iglesia. Recordemos lo de la viuda de Sarepta, que parece un acto tan egoísta, pero ella nunca dejó de recibir. Ella reconoció que en el profeta estaba la bendición, que Dios había enviado para ella. Bueno, queridos, ahora sí vamos a orar. Jesús, muchas gracias, Señor. Pueden haber muchos argumentos, Padre, acerca del diezmar y ofrendar. Pero nosotros, Dios de los cielos, creemos en lo que está escrito en tu palabra. Creemos, Dios Todopoderoso, que tú eres un Dios justo, que tú eres el Señor que quieres prosperarnos y no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Señor, que no quiere que la iglesia sea prosperada. Quiere una iglesia, Señor de los cielos, esclava, endeudada, entristecida, Señor de los cielos. Una iglesia, Señor bendito, que está siempre, Señor de los cielos, mendigando. Eso es lo que quiere Satanás. Pero tú, Señor bendito, eres Dios de dioses y Señor de señores, y tú tienes para nosotros lo mejor para nuestras vidas, Jesús. Y hoy queremos, Dios, de manera especial y sobrenatural, darte gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor de los cielos, porque tú, Dios mío, nos enseñaste a hacer las cosas de manera correcta. Tú, Dios mío, nos dejaste escrita esta palabra, Señor de los cielos. Tú, Señor bendito, no quieres que se ponga, Señor de los cielos, bozal al buey que trilla. Tú quieres, Señor bendito, que nosotros seamos prosperados. Tú quieres, Señor de los cielos, que nosotros compartamos con los que has puesto como pastores y líderes. Y hoy los bendigo, Señor de los cielos, en el nombre de Jesús. Y sé que tú eres Dios proveedor, que les sostienes y les ayudas, Jesús. Y hoy te doy gracias, Señor, porque nosotros queremos compartir, Jesús, el dar y el recibir, Señor bendito, como tú quieres que nosotros lo hagamos, Señor. Y hoy bendecimos el diezmo y la ofrenda, porque son fragante aroma, sacrificio aceptable y agradable a ti, Señor de los cielos. Y hoy queremos romper, Señor Dios Todopoderoso, con aquellas falsas ideas, falsos conceptos, y quizás algunos, Señor, los vivimos de manera fea, Señor, aún en la misma iglesia. Muchos pastores se han equivocado. Yo no puedo decir que todos han hecho lo correcto, Señor, pero no nos compete a nosotros juzgar ni señalar. Dios, hoy
Declaramos, Señor, tu ayuda, tu consejo, tu dirección y tu justicia. Tú eres Dios. Abre los ojos de nuestro entendimiento y llévanos a diezmar y a ofrendar en el lugar correcto, con las personas correctas, Señor. Que se den las circunstancias correctas, Dios. Que seas tú, Señor bendito, llevándonos a hacerlo espontáneamente, Señor. Sin coacción, sin sentirnos juzgados, Señor de los cielos. Aún Pablo exhortaba al pueblo para que diera. Señor, los pastores deben hacerlo, nosotros debemos hacerlo. Yo estoy dando esta palabra, Señor bendito. Exhortando es animando a mis hermanos en la fe para dar, Señor de los cielos, para que den a la iglesia, Señor, para que para que tú reprendas el devorador, para que vivan en la libertad gloriosa a la que tú nos has llamado. Para que vivan milagros no pocos sino comunes, para que disfruten de la bendición, Señor de los cielos, de recibir de tu mano de manera multiplicada, Señor. Hoy, Dios de los cielos, en el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús, toda indisposición de nuestra voluntad, Señor, que haya sido puesta por el mundo, por la carne, por el diablo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús la anulamos, la destruimos y la declaramos inoperante. Y hoy dispongo mi voluntad, Jesús. Y ahí donde usted está, dígale: Señor, dispongo mi voluntad, Dios de los cielos, y te pido que me ayude. Siempre he pensado, si ha pensado que no debe hacerlo, dígale: Señor, yo quiero darme la oportunidad, ayúdame, enséñame. Oh, rebata, Shenei, ven, ayudador divino, precioso Espíritu Santo, tú eres maravilloso, ayúdanos, enséñanos, revélanos. Abre los ojos de nuestro corazón y de nuestro entendimiento, así como a mí aquella noche en esa vigilia. Cuando yo escuché esta palabra, dije: yo quiero eso, pero fue por tu poder, fue por tu ayuda divina. No fueron las palabras que dijo el pastor, Señor de los cielos, fue tu palabra la que me movió. Yo iba detrás de lo que estaba escrito. Yo creí en lo que está escrito, Señor de los cielos, y en esa palabra me he afirmado. Señor, y a los que han empezado y los que van a empezar, Señor, fortalécelos, ayúdalos, Señor, que ninguna trampa del enemigo, Señor de los cielos, les impida hacerlo, Señor bendito. No, que se levante una iglesia que da sobreabundantemente, Señor bendito, porque tu palabra sé que no se detiene. Dios, que se levanten más, se levanta, Señor de los cielos, en el corazón, Jesús, disposición, Dios, buena voluntad para dar mucho más allá de las fuerzas, Jesús. Y ese engaño de que los que están en extrema pobreza no deben dar, Señor, Satanás quiere que sean así, que sigan así, en extrema pobreza, Señor, y mucho más. Tú quieres que salgan de ella, por eso no detuviste a la viuda. Y te doy gracias, Jesús. Te doy gracias, Señor, que siempre demos de lo mejor, que siempre demos, Señor de los cielos, de lo mejor, Jesús, que siempre escojamos lo mejor, que seas tú el primero, Dios Todopoderoso. Y oro para que los pastores y líderes, Señor, que administran los recursos, lo hagan, Señor bendito, de manera correcta. Oro, Señor de los cielos, para que sean buenos administradores, Señor, para que procuren hacer las cosas, como decía Pablo, de manera honrada, Señor. Que sean administradores, Señor de los cielos, para con los hombres y delante tuyo, Señor, para la gloria misma tuya. Oro, Señor de los cielos, para que tú les proveas a los pastores sobreabundantemente, Señor, y rompo también en el concepto de que los pastores tienen que andar en los peores carros y vistiéndose de otra manera, Señor, porque no deben mostrar que tienen y reciben. No, sobreabúndales, Señor, sobreabúndales. Yo he escuchado de muchos que tú les has dado carros, Señor bendito, ropas muy finas, Señor, los has llevado a los mejores lugares, porque es que desempeñan la labor más grande, Señor, y quito de la mente y del corazón esa idea absurda,
Señor bendito, de que como son pastores deben ser tratados de menor categoría que los cargos que hay en el mundo. No, Señor, es el privilegio más grande que es enseñar tu palabra, Jesús. Te damos gracias, Padre. Declaro que sobreabundantemente tú das a la iglesia, Señor. Oro por esas iglesias, Señor bendito, esas congregaciones donde la feligresía no está diezmando porque Satanás los ha convencido. En el nombre de Cristo Jesús arranco esos argumentos falsos y declaro que se levanta, Señor, se desata, Señor de los cielos, buena voluntad para hacerlo, Señor. Sopla, precioso Espíritu de Dios, sopla, Señor bendito, que se levante, Señor, una multiplicación en el nombre de Jesús, que se levante, Señor, Dios Todopoderoso, una multiplicación financiera de manera sobrenatural y para la gloria de Dios Padre. Gracias, Jesús, porque tú estás en control, estás operando y estás obrando, Señor. Yo creo en esta verdad y creo que tú lo puedes hacer. Gracias, mi Señor y mi Dios. En el nombre glorioso y precioso de Cristo Jesús, te damos muchas gracias. Amén. Amén, queridos. Esta de verdad es una palabra que me apasiona. Y quiero decirles algo. Mi esposo y yo no vivimos de los diezmos. Predicamos la palabra de Dios, pero no vivimos de los diezmos. Por si acaso de pronto alguno que está preguntándose, ¿viven de los diezmos? No vivimos de los diezmos. Vivimos de lo que Dios nos da, por supuesto, a través del trabajo de mi esposo y de muchas cosas, bueno, de lo que Dios nos provee, pero todo viene en línea del trabajo secular. No somos pastores de tiempo completo. Amamos el enseñar la palabra de Dios. Y amamos a los pastores, los honramos a los pastores que han dejado sus profesiones. No tenemos ese llamado, no lo hemos tenido. Pero Dios nos ha bendecido desde la posición y el lugar en el que estamos. Y creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios porque Dios así lo ha dispuesto. Pero amamos enseñar la palabra. No nos detenemos, disfrutamos enseñar la palabra de Dios. Y también recibimos retribución divina, porque esto es un privilegio, que uno ore y que Dios le diga cómo enseñar. Ay, eso es divino, eso no tiene precio. Y vemos cómo Dios se glorifica en el trabajo de mi esposo y multiplica de manera sobreabundante nuestros recursos. Mis queridos amigos, quisiera hablarles más de muchos testimonios, pero bueno, ya es tiempo. Los invito para que nos acompañen en nuestro próximo programa. Los bendigo y a ofrendar y a dar, mis amigos. Un abrazo para todos. Bendiciones. Love is where this begins. Thank you for letting me in. I never had to pretend. You've always known who I am. And I know my life is better because you're a part of it. I know without you by my side